Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estamos iniciando otro programa de Cine Garage, Puentes, dedicado a la película de la semana. Como ustedes saben, cada semana escogemos una película en particular para hablar de ella a profundidad, para reflexionar sobre el tema o sobre cualquier cosa que la película nos pueda decir. Y estoy muy contento que haya coincidido justo la película de la semana con un documental que se exhibe dentro de la muestra de cine español en México, que transcurre ya en estos momentos. Comenzó el 27 de noviembre en la Cineteca Nacional, y dentro de ella, como les decía, hay un documental muy pequeñito en forma, pero muy grande en fondo, con alcances realmente interesantes, que además está coincidiendo con muchas cosas que ahora vamos a platicar con su directora Pilar Pérez Solano. El documental se llama Las Maestras de la República, y quiero agradecer a Pilar haber aceptado la invitación para venir a platicar con la gente de Cine Garage. Hola, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Ojalá el desvelo no te pese mucho este día. Me contabas que habías llegado esta mañana a México, pero bueno, cualquier cosa, aquí estamos para ayudarte. Gracias. Cuéntanos el corazón del documental. Hay muchos temas ahí adentro. El título es lo suficientemente claro para cualquiera que esté medianamente interesado en la historia universal, pero me gustaría que tú nos dijeras el corazón real del documental Las Maestras de la República. Las Maestras de la República trata de unas mujeres valientes y luchadoras que creyeron en los años 30 en España que podían transformar la sociedad a través de la educación. Entonces, ellas lo que trataban de hacer era una educación que fuera pública, que fuera laica, que fuera coeducativa, igual para los niños que para las niñas, y que defendiera los principios de la solidaridad humana. Entonces, con estas premisas, con estas ideas, estas mujeres llegaron a los rincones más perdidos de España, donde había unos niveles de analfabetismo increíbles, y trataron de educar a la sociedad, pero no solamente a los niños y a las niñas, también a las adultas y a los adultos, porque había que transformar muchas viejas creencias, muchísimas lastres del pasado que tenía la sociedad, y que ellas tenían ese interés por cambiar las cosas. Entonces, realmente fueron unas mujeres que utilizaron sistemas educativos realmente rompedores para la época, porque utilizaban pedagogías muy, muy novedosas en su momento, que incluso hoy no estamos aplicando, porque incluso casi las desconocemos, pero básicamente de lo que se trataba era de despertar en los niños y en las niñas el deseo por aprender. No era tanto aquello de adoctrinarles, de decirles lo que tenían que pensar, de decir lo que tenían que saber, sino despertar en ellos el interés para que ellos se hicieran las preguntas, y a partir de ahí conseguir ciudadanos y ciudadanas críticos y libres. Entonces era un proyecto precioso, maravilloso, que duró muy poquito tiempo, porque la República Española duró solamente del año 31 al 36, que empezó la Guerra Civil, pero en ese periodo ellas desarrollaron una labor maravillosa que desgraciadamente pues se vio truncada precisamente por ese inicio de la Guerra Civil. Sí, y estamos hablando de una época en el mundo en donde la educación en general estaba sufriendo una revolución, ¿no? Sí había una necesidad muy fuerte de replantear cómo se estaba educando a los niños. En México había una corriente nacionalista muy fuerte, y a partir de eso digamos que se volvió a fundar cómo se educaba a los niños. ¿Qué tan lejos llegó la idea, la propuesta, las formas de la manera de enseñar en la Segunda República? ¿Qué tan lejos llegó dentro de la propia España, quiero decir? La verdad es que fue un periodo rompedor en materia educativa, porque además, como se cuentan muy bien las historiadoras en el documental, podían aplicar cualquier método pedagógico que quisieran, siempre y cuando fuera un método que despertara el interés por aprender, que despertara las ideas, el interés por el conocimiento. Entonces eran lo que llamaban pedagogías activas.
pedagogías donde los niños eran una parte muy importante del proceso. Entonces, todas esas ideas pues venían a través de la Institución Libre de Enseñanza, que era un sistema educativo maravilloso que se desarrolló en España ya desde principios del siglo XX, incluso desde finales del siglo XIX. Había métodos pues como el método Montessori, el método de Crowley, el método Freinet. Había muchos métodos y no había uno que fuera el que la República instaurara como método único, sino que cada profesor o cada profesora, cada maestro o maestra podía utilizar el método en el que se sintiera más a gusto trabajando con sus alumnos. Entonces era una capacidad de libertad que los maestros, claro, agradecían mucho y que enseguida dio resultados. En muy poquito tiempo se vieron los resultados de todas esas pedagogías. Entonces, sí, y de hecho muchos se exportaron, se hicieron otros sistemas, tanto en Europa como luego también aquí en México. La verdad es que una parte muy bonita de esta historia es muy dura, pero es interesante luego por la segunda parte, y es que cuando llegó el tema de la represión en España, muchas de estas mujeres se tuvieron que exiliar y la mayoría de ellas y de ellos, también de los maestros, vinieron a México. Entonces, que por eso me hace especialmente ilusión poner este documental aquí en México, ¿no? Me hace mucha ilusión. Y es porque, bueno, pues los hijos y las hijas de muchos de aquellos maestros hoy son ciudadanos mexicanos. Entonces, me parece muy interesante y muy bonito que puedan tener también esta revisión del pasado, de ver quiénes fueron sus familiares, de ver lo que hicieron y, sobre todo, que veamos que estas personas eran personas valiosas, eran personas inteligentes, listas. O sea, muchas veces, cuando hablamos de la memoria histórica, pensamos que todas estas personas que fueron como exiliadas, que fueron a la cárcel, algunos fueron asesinados, pensamos que es que fueron personas que no tuvieron valor, y es todo lo contrario. Es justo al revés. Exacto, eran personas que eran muy valiosas y que en España tuvimos la desgracia de perder, pero por otra parte, bueno, pues en México tuvieron la suerte mucha de rescatarlos. De rescatar. Entonces, la verdad es que me han pasado cosas muy bonitas hablando muchas veces del tema del exilio y de México, porque, por ejemplo, un alumno mexicano en la Universidad Autónoma de Madrid me contaba que estas mujeres, cuando llegaron a México, volvieron a intentar poner en marcha todo el sistema educativo que habían puesto en marcha también en España. Entonces empezaron a crear las escuelas públicas rurales mexicanas. Exacto. Y que desarrollaron todo un proyecto educativo que fue muy interesante también para la sociedad mexicana. Entonces realmente el alcance fue muy grande. Mucho. O sea, en España fue pequeñito porque fue solo del 31 al 36, pero para México el alcance fue mucho mayor. Entonces, bueno, pues me alegro mucho por ustedes. No, nosotros también. Y además lo que a mí me gusta siempre con este tipo de historias es que sin ese avance pequeñito, como tú lo llamas, tampoco habría existido la expansión en grande de lo que ocurre en México. Son dos partes que se están complementando a final de cuentas, ¿no? Lo que ocurrió allá en un periodo de tiempo tan reducido y lo que ocurrió aquí, como decías, la fundación de escuelas rurales, el alcance hacia la gente a la que normalmente no se le da o no se le quiere dar educación, que ese es otro tema, ¿no? Ver cómo veía la cúpula a estos sistemas educativos. Y si seguimos la línea, eso llega directo a propuestas como las del Colegio Madrid, donde me decías que se va a realizar una función especial de tu documental. La verdad es que me gustaría. Lo que pasa es que he venido para muy poquito tiempo, porque estoy hasta el domingo. Y el sábado a las 6 de la tarde pondremos Las Maestras de la República en Cineteca. Y yo creo que muchos de ellos van a venir. Yo la verdad es que me hacía mucha ilusión invitarles personalmente, al margen de que ellos se enteraran por la prensa y demás que estaba ahí este documental. Me hacía mucha ilusión invitarles y así lo he hecho. Y creo que van a venir y para mí es muy interesante ver su reacción y ver sus caras y ver cómo reciben el documental, sobre todo porque también ha sucedido algo muy bonito en España, y es que este documental nos ha revuelto muchas cosas, nos ha hecho pensar mucho sobre nuestro pasado para pensar nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces, en esa línea, mucha gente me decía, bueno, pero que queremos saber más. Realmente nos damos cuenta de que sabemos muy poquito de educación, sabemos muy poquito de la Segunda República, porque claro, el lastre de los 40 años del franquismo que nosotros tenemos, que fue un periodo básicamente de silencio y de oscuridad, pues
hace que no sabemos apenas nada de ese periodo. Entonces todo el mundo decía, queremos saber más, tenemos que seguir hablando de todo esto. Entonces, bueno, pues hay un proyecto de una segunda parte en el que a mí me gustaría seguir hablando sobre lo que estas mujeres hicieron, sobre todo por su entusiasmo, por la valentía que tenían, ¿no? Porque incluso en las peores condiciones, cuando estaban en la cárcel, ellas seguían enseñando. Cuando estaban en el exilio, seguían enseñando. O sea, no se hundían nunca. Eran unas mujeres con muchísima energía y muchísima capacidad para defender aquello en lo que creían. Entonces, me encantaría poder hablar de lo que estas mujeres hicieron aquí en México. Tenemos un proyecto de una segunda parte. Esa sería la segunda parte, porque sí. el documental camina, no precisamente de manera cronológica, pero digamos que el tema se va desarrollando muy parecido a lo que habría sido una secuencia cronológica, desde ver cómo es que se educan estas maestras en una sociedad que era muy machista, que era muy cerrada, que era muy conservadora, quizá no como lo fue después durante el franquismo, pero que no veía con regularidad que las chicas vivieran solas, se independizaran, se educaran y que luego educaran a hombres, un poco lo que hicieron durante la Segunda República y luego la debacle a la hora del franquismo. Es como, insisto, no va caminando con fechas ni con datos, pero sigue esa línea. ¿La segunda parte empezaría en México o tendrías que venir desde allá otra vez para ver qué fue lo que pasó aquí? Hay una cosa que... Digo, si es que hay una idea ya, ¿no? A sí, lo mejor yo estoy sí aquí echando a perder los planes de la sorpresa. No, hay una idea que, la verdad, y sobre todo la idea se ha ido construyendo también, que es lo bonito, poco a poco de todos los coloquios que hemos ido haciendo. O sea, realmente... este documental se ha visto en España, no te puedes imaginar, o sea, pero en todas partes. No hay pueblito en España que no se haya puesto las maestras de la República. Y ha sido muy bonito porque cada uno que he podido y he ido a muchísimos hemos hecho coloquios. Entonces luego hablamos siempre de lo que nos gustaría saber más. Uh-huh. Entonces, por un lado nos gustaría saber más de los antecedentes, o sea, hay más sobre la pedagogía de la época, sobre proyectos pedagógicos que ya venían de antes de la escuela de Ferrer y Guardia, de proyectos que venían incluso del anarquismo, de principios de siglo, que eran muy interesantes y que en este documental no pudimos tratar porque era un proyecto muy pequeñito, con muy poquitos medios. ¿Por qué dura tan poquito? ¿Es cosa de dinero? Sí. Ok. Sí. Señores, vayan juntando sus centavos que tenemos que aportar para la segunda parte. Entonces, sí, es que era muy pequeñito. O sea, realmente esto, si te cuento cómo nació, no lo puedes creer. O sea, nació como me pidieron un vídeo pequeñito de 10 minutos para internet. O sea, hay un sindicato de la enseñanza en España que se llama FETUGT, que venía investigando sobre la historia de los maestros y las maestras en la República. Entonces ellos sobre maestros habían encontrado mucha documentación, pero sobre mujeres no. Y entonces de las mujeres no había apenas nada. Y además sabían que en la represión con el franquismo las mujeres sufrieron especialmente por temas relacionados con la moral, con la Iglesia Católica, etc. Entonces ellos querían también sacar a la luz un poco esa visión de género. Y hicieron unas conferencias en Madrid, en la Biblioteca Nacional, y era un acto muy pequeñito porque pensaban que iba a ir poca gente y aquello se desbordó. Entonces editaron un libro con estas historiadoras que aparecen en el documental para la gente que no pudo entrar, y ese libro se agotó. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, mira, queremos seguir hablando de esto porque interesa a mucha gente, pero no tenemos dinero porque es un año muy malo, estamos en la crisis, no tenemos ayudas de ningún tipo, entonces queremos hacer un vídeo de 10 minutos simplemente para seguir hablando de la historia de estas mujeres. Y yo no la conocía, la historia. Me empecé a documentar, la empecé a ver y dije, pero no podemos hacer un vídeo de 10 minutos, es un desperdicio. Esto es una historia preciosa, que desconocemos y que es maravillosa, entonces tenemos que intentar hacerla lo mejor que podamos. Entonces, con ese poquito dinero que teníamos, que era prácticamente nada, pero con la ilusión de mucha gente a quien contándoles el proyecto se iban entusiasmando y se iban un poco impregnando de este espíritu de decir, si ellas en las peores condiciones creían que podían conseguirlo, nosotras también vamos a poder. Entonces, pues con ese espíritu un poco fuimos haciendo crecer el documental poquito a poquito, con alma María Alma. Pero fue así, fue muy difícil, no teníamos medios pues para conseguir imágenes, para conseguir nada. De hecho, yo me emocionaba cada vez que conseguía algo, porque era todo de puro esfuerzo. Entonces encontré unas imágenes porque en una fundación en Córdoba hicieron unas obras, tiraron una pared y de ahí salieron 2 latas de película que habían escondido por la guerra. Entonces
Yo cuando vi esa noticia en internet, enseguida les dije, mandarme esas imágenes porque quiero ver qué hay ahí. Y salió Victoria Kent hablando, salía esa señora que dirigía el himno nacional, ¿no? Entonces dices, claro que la República apoya a las mujeres, fíjate que en 2 latas de película ahí estaban, ¿no? Entonces, pero lo hemos hecho así, lo hemos hecho a golpe de entusiasmo, a golpe de fuerza y de energía, y yo creo que eso también se ve un poco en la película. Se nota que está hecha a golpe de entusiasmo más que de cualquier otro tipo de medio económico. Pero entonces, bueno. La segunda parte. Sí, pero por eso la segunda parte yo creo que se nos quedó un poco corta. La parte de los inicios, que tenemos que contar más de dónde venían estas mujeres, de los movimientos de renovación pedagógica de principios de siglo y de cómo llegaron, o sea, cómo el día 14 de abril de 1931, que se instaló la República, todo esto estaba preparado ahí para que hubiera esa explosión. Y por otra parte, bueno, ya lo que sucedió en la República ya lo hemos contado, y por otra parte es muy bonito retomar lo que pasó después de la República, y esa parte es la que nos lleva directamente al exilio. Entonces, en el exilio, pues a mí lo que me interesaría sobre todo sería venir aquí a México y ver lo que estas mujeres y también los hombres hicieron aquí, por supuesto, y cómo la sociedad mexicana recogió eso y qué frutos tuvo realmente, ¿no? Qué de bueno salió de todo eso. También estoy hablando con Argentina, porque también algunos pedagogos se marcharon allá. Claro, sí, México fue un país que recibió mucha gente, pero no fuimos los únicos. Fueron los más importantes y fueron los que mejor les recibieron. La verdad es que algunos que fueron a Argentina luego se tuvieron que marchar rápidamente porque hubo otro golpe de Estado y tuvieron que salir también rápidamente, ¿no? Pero digamos que los más generosos, sin duda, con los exiliados republicanos en el mundo fue México. Pues bueno, se hizo lo que se pudo, te lo aseguro, y todavía hay mucha relación. A mí me interesa mucho que España esté recuperando su historia, principalmente a partir del cine, que es la materia en la que yo trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, hablando particularmente de tu película, qué tanto más hay que rascar en estos materiales perdidos, en estos temas que se quisieron olvidar, en estos temas que están todavía escondidos? ¿Qué tanto hay que rascar para que España quede ya un poco más contenta de sí misma con esta historia perdida, especialmente a partir de películas? Porque es sintomático por un lado y es muy notorio que estén revisando esa parte de su historia a partir de contar historias que a veces son ficción y a veces son más reales que la realidad. Tu trabajo, por la forma que tiene, es real, ¿no? ¿Qué tanto hay que rascar en la historia de España a partir de este tipo de trabajos? La verdad es que este tipo de trabajos para nosotros son fundamentales porque tenemos una parte de nuestra historia muy perdida y además entrar en la memoria incluso hoy nos cuesta mucho porque todavía hay una parte de la sociedad que no quiere recordar, no quiere. Realmente cuando se llegó a la transición se hizo un pacto de silencio y en ese pacto de silencio pues lógicamente no se podía mirar hacia el pasado. De hecho, si no hemos recuperado los movimientos educativos y todo lo que tuvimos en ese periodo es porque no se ha querido mirar hacia el pasado, solo se quiere mirar hacia adelante. Pero mirando hacia adelante no curamos las heridas. Entonces ahí el audiovisual tiene un papel fundamental sobre todo de dar a conocer a la sociedad una parte importante, porque no la conocen y no la creen muchas veces. Cuando tú se lo cuentas, cuando dices, es que esto fue así, y sacas los archivos y sacas las imágenes, muchas veces dicen que no es cierto, que no es verdad, no lo quieren ver. Pero testimonios como el que hay en el documental de Hilda, en la película, sí. Es la parte de la tía, ¿no? Sí. Bueno, ahora es una señora, sí. Nada más para contextualizar a la gente, que narra su experiencia a la hora de perder a sus padres. Ella tiene que vivir con su hija y luego nos cuenta con lágrimas en los ojos, que son más lágrimas de rabia que de otra cosa, creo que yo, de impotencia, lo que le ocurre a su tía después. Le encuentran a ella. Exacto. Y ella cuenta la historia. Claro. Entonces ella
se traslada a la piel de una niña de 5 años y desde su imagen de una niña de 5 años cuenta lo que pasó. Su padre y su madre eran maestros que fueron fusilados y ella vivió con su tía, que también era maestra, ¿no? Pero cómo cuenta ella toda aquella rabia, todo aquel silencio, angustia y vergüenza que sentían por todo lo que había pasado, realmente es un testimonio fundamental para la sociedad española. Entonces, Hilda, que forma parte de muchas asociaciones de la memoria histórica, muchas veces me da las gracias y me dice: Pilar, es que no sabes lo que has hecho, porque yo voy a manifestaciones, incluso los jueves se reúnen en la Puerta del Sol de Madrid, como las madres del 2 de mayo, en Argentina igual, se reúnen, tal, pero nadie hace caso, nadie lo ve, nadie le presta atención. Y decía, y este documental, sin embargo, ha hecho más por la memoria histórica que cualquiera de los actos que venimos haciendo desde la asociación. Entonces, todo el mundo ahora mismo entiende pues esa desazón, ese desgarro que sintió, sin duda, la sociedad española en aquel momento en la que de cuajo se le cortaron todos sus derechos, ¿no? Está siendo muy bonito también, además, porque el documental no solamente se está viendo dentro de España, está viajando mucho. Vengo hace una semana de Estados Unidos. Lo hemos puesto en la Universidad de Virginia, en Nueva York, en la Embajada de Washington, y ha sido increíble también cómo los alumnos tenían interés por conocer la historia de España y decían, son estas cosas del pasado que tenemos que conocer para que nunca se repitan. Entonces, es cierto, y le daban muchísimo valor. Y Hilda, yo decía, a ver cómo los alumnos americanos reciben el testimonio de Hilda, ¿no? Y todo el mundo echaba su lagrimita, ¿no? Entonces decías, qué fuerte, ¿no? Que esta historia esté conmoviendo en todas partes. Entonces es algo muy, muy importante para nosotros y de hecho ha sido increíble que en España lo pusimos después de ganar el premio Goya, que ya fue algo muy increíble. Lo pusimos en los cines y todos los días las salas se llenaban. Todos los días, y había colas y colas. Había el director de la Cineteca en España, también en Madrid tenemos una cineteca también, y me decían, Pilar, esto no es un documental, esto es un acontecimiento social. Decía, porque es que es verdad que todo el mundo está viniendo a verlo por lo que cuenta, ¿no? Y cómo lo cuenta. Entonces realmente es muy importante para un país recuperar su memoria, y ahí la cinematografía y el documental tienen un papel fundamental. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Hablando todavía más adentro de las maestras de la República, entiendo perfectamente toda la idea de hablar de la figura de la mujer, pero si ahora que nos contabas que el interés sobre el momento histórico, sobre la memoria, de rescatar todo lo que se vivió en esos años, de que se sepa, justo para no repetirlo, ¿vas a seguir centrada en la figura de la mujer para la segunda parte, por ejemplo, como lo estuvieron en la primera, sin ser un discurso, es más un discurso de género que un discurso feminista, según lo vi, no sé si estoy en lo correcto o no, no tengo nada en contra del feminismo, por supuesto, pero me llama la atención que lo aguerrido del documental esté debajo de la superficie y no necesariamente arriba. ¿Por qué se decide hacerlo así? Y la segunda pregunta es si vamos a seguir tan centrados en la figura femenina, que yo quisiera que sí, en la segunda parte.
Bueno, yo creo que el documental, sin ser un documental feminista, como tú bien dices, sí es un documental que pone en valor el papel de las que realizaron las mujeres, las maestras en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que en la segunda parte me gustaría que fuera un poco en la misma línea, quiero decir. Hay una parte de la historia que además yo creo que no tiene sentido contarla desde una perspectiva de género, sino que la historia es la historia, pero sí tener en cuenta el papel que desarrollaron ellas también, ¿no? Entonces, sí tenerlas en cuenta. Si es decir, bueno, si vamos a contar la historia de la Institución Libre de Enseñanza, pues es verdad que en los inicios de la Institución Libre de Enseñanza participaron más hombres que mujeres, porque era la sociología de la época, y eso era así. Y no vamos a decir ahora que había muchas mujeres, porque no es cierto, y tampoco vamos a no contar la historia porque no las hubiera. Entonces vamos a contar la historia tal cual es, pero vamos a tenerlas en cuenta. Y vamos, sí, a darles visibilidad. Mira, cuando desde el sindicato empezaron a hablar de las maestras, hablaron con algunos historiadores que además eran progresistas y reputados y no eran sospechosos de nada. Y lo primero que decían es que, bueno, que el papel de las mujeres como maestras pues que no fue relevante, que no fueron interesantes, que además hubo muy pocas y que no tenían nada que contar. Y claro, desde el sindicato se quedaron como diciendo, no puede ser. ¿No será otra vez que pasa esto de que el papel de las mujeres se invisibiliza y no se tiene en cuenta? Entonces fue cuando contactaron con las historiadoras que aparecen en el documental, que yo creo que lo cuentan muy bonito y lo cuentan también con ese entusiasmo, y por eso el documental tiene esa fuerza, ¿no? Y entonces ellas cuentan que claro que la sabía. Claro que estaban ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues en la historia, pues lo que hicieron, pues no ha quedado escrito, no ha quedado. Entonces, ellas, para tratar de recuperar la historia de las mujeres, tienen que hacer un trabajo enorme, que es ir a los archivos históricos, buscar los procesos de depuración, los nombres de las mujeres, y a partir de ahí rescatar, ver dónde estuvieron, qué hicieron, qué fue de sus vidas, dónde estabas, ir hacia atrás. Entonces, porque no hay nada escrito. Explícanos rápidamente lo de los procesos de depuración, que queda claro en el documental, pero para que la gente que lo va a ver después, porque estoy seguro que lo van a volver a poner en algún momento, en algún cine mexicano, ¿en qué consistía el sistema de depuración que a mí se me hizo realmente extraño, muy, muy violento? Sí, la verdad es que cuando ganó Franco, cuando llegó el franquismo, pues realmente todos los maestros fueron depurados. Incluso, como dice en el documental, incluso los de extrema derecha, porque según la premisa del franquismo, todo el mundo era culpable hasta que no demostrara su inocencia. Entonces, todos los maestros y maestras del país se declararon culpables. A partir de ahí, tenían que hacer lo que se llamaba un pliego de descargas. Entonces, tenían que conseguir que personas importantes de la sociedad, pues como podía ser el cura, el teniente de la Guardia Civil, personas como de prestigio para el régimen, les escribieran unas cartas diciendo que esas personas, pues que sí cumplían con los valores del nacionalcatolicismo, que era lo que a Franco le podía interesar. ¿Qué pasa? Que las personas que no conseguían esas cartas, o al contrario, conseguían cartas negativas, o les denunciaban directamente diciendo, pues participó en la República, o fue miembro de un partido socialista, republicano, etcétera, pues esas personas directamente ya iban a la cárcel, a juicios. Algunos no tuvieron derecho ni siquiera a un juicio y otros se marcharon. Algunos de los que fueron a la cárcel sí que, si las denuncias no eran muy terribles, digamos, eran unas denuncias más o menos suaves, o eran un poco... pues estos sí que se les apartaba del magisterio, pero con los años pudieron volver. Pues como a los 4 o 5 años empezaron ya a devolver algunos de los títulos. Pero muchos no, muchos tuvieron que... También es muy terrible lo que fue el exilio interior. O sea, el exilio exterior fue duro, pero la gente aquí pudo rehacer su vida. Claro. Pero la gente que se quedó allá, que salió de la cárcel, pero se quedó en el exilio interior, de no poder hacer nada, de no tener una profesión, no tener un trabajo, no tener nada. No poder hablar, además. No poder hablar, negarse a sí mismos, vivir escondidos, vivir humillados, con vergüenza. Pues esas personas tuvieron unas vidas terribles. Y eso duró 40 años. Pero
ahora España está viviendo una nueva época que quizá no sé si es mejor en comparación a nivel de educación, estoy hablando por supuesto a nivel de educación, si es mejor o podría ser equiparable a lo que se vivió en el periodo que cuenta el documental. ¿Cómo está ahora? O sea, ¿cuál es la herencia real de todo lo que nos cuenta tu trabajo en el sistema educativo español? Pues mira, realmente cuando llegó la transición sí se hizo un trabajo muy grande por recuperar la escuela pública, porque el franquismo lo que dejó fue la escuela pública en manos de la Iglesia Católica. Claro. Y eso fue un desastre. Que además, nada más para apuntar, algo que me encantó del documental es justo eso, dentro de todo lo que hemos platicado, sí, ¿no? La memoria histórica, la reivindicación de la figura femenina, también es una declaración abierta a favor de la educación pública, que creo que es algo que el mundo, no sé España, pero México sí, están atacando de manera prácticamente sistemática, ¿no? De decir no a la educación pública, eso es malo, eso no se puede, y el documental habla justo de todo lo contrario. Ahora sí, perdón, regresemos a dónde está la educación de España en este momento. Pues se había hecho ese trabajo enorme por la escuela pública. La escuela pública es necesaria porque es justicia para una sociedad y para un pueblo, que todos los niños y las niñas tengan acceso en igualdad a la educación. Eso es fundamental, porque es la única manera de ascensor social que puede haber en una sociedad. Entonces, se hizo una labor tremenda y durante muchos años se ha trabajado por esto. Pero la situación que vivimos en este momento actual realmente es de un claro retroceso. Es de un claro retroceso porque ahora mismo tenemos un gobierno que es un gobierno pues de un partido de la derecha, que de nuevo intenta apostar por la escuela privada, por la escuela católica, por la escuela que en muchos casos segrega a los niños y a las niñas y que le vuelve a quitar valor a la escuela pública y a la figura del maestro. Es muy importante tener una escuela pública donde se dignifique la figura del maestro y sea una persona importante en la sociedad, porque eso marca los valores de una sociedad y le da un carácter. Entonces, nosotros estamos viviendo exactamente el proceso contrario, es un proceso involucionista. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta en España? Pues que muchas veces conseguir los derechos es un trabajo muy arduo, cuesta mucho conseguir los derechos de la educación pública, pero cuesta muy poco perderlos. En 4 años apenas, de repente, todo lo que ha costado tanto se viene atrás. Entonces, yo creo que parte del éxito del documental también ha sido precisamente que nos ha dado pie a hablar de qué tipo de educación queremos, porque la educación del país va a definir la sociedad del país, la del presente y la del futuro. Entonces, si queremos una sociedad justa e igualitaria, necesitamos una educación pública de calidad. No una educación pública donde vayan los pobres, no, una educación pública de calidad e igual para los niños y para las niñas. Y eso es una garantía de futuro. En el documental se habla mucho se habla mucho, sí, por supuesto, de la figura de las maestras, pero también se menciona ahí, hay muchas fotos de grupos de niños que fueron educados por estas maestras, ¿no? Que fueron educados en el sistema que nos describiste al principio de este programa. ¿Se sabe algo del hilo que llevaron esos niños a lo largo del periodo difícil del franquismo? ¿Cómo pensaron? Si a partir de ahí salió gente que se movió, que hizo cosas, o que salió del país. ¿Hay algún rastro de qué pasó con esas generaciones de niños educados bajo estos sistemas libertarios y solidarios? Pues los niños que tuvieron más suerte realmente fueron los que salieron del país. Los que salieron del país tuvieron la oportunidad de educarse fuera en otro tipo de educación y en otro tipo de sociedad. Pero realmente los que se quedaron dentro sufrieron la losa del franquismo. Entonces cambió completamente el sistema educativo y a los niños les adoctrinaron para que fueran niños de acuerdo al régimen, o sea, al régimen con los valores nacional católicos que quería Franco. Entonces, desgraciadamente, los niños que se quedaron, gran parte de la labor se perdió, salvo en un caso que es interesante resaltar, y es que algunos de estos maestros y maestras consiguieron seguir en escuelas privadas de nuevo. Curiosamente. Claro, curiosamente. Digamos que como la educación pública se desmanteló, porque a Franco la educación pública no le interesaba nada, la despreciaba absolutamente, y entonces ¿qué pasaba? Pues que la educación importante era la educación
para él privada, que estaba en manos de la Iglesia, pero otros grupos sí que tuvieron acceso a una escuela privada de estos maestros y maestras que creían en otro tipo de educación, pero claro, ahí donde podían llegar eran un poco las élites intelectuales. Uh-huh. Ya no era la educación pública para todos en igualdad que quería la República, ya era la educación para las élites culturales. Entonces algunas niñas y algunos niños sí tuvieron acceso. De hecho, ha sido muy emocionante porque muchas veces cuando terminan las proyecciones en España, muchas veces la gente se acerca muy emocionada y me da las gracias. Me dice, gracias por recordar esta parte de nuestra historia, gracias por devolvernos la dignidad, por devolverles el nombre y el lugar que le corresponden a estos hombres y mujeres. Pero también me dicen, y gracias por recordarnos, porque claro, yo ahora me acuerdo, porque yo en ese momento no le daba valor, pero ahora entiendo. Yo por las mañanas iba a una escuela muy aburrida de unos curas que me contaban un rollo que no me interesaba nada, pero luego por las tardes yo me acuerdo que mi madre me mandaba a la escuela de Doña Concha. Uh-huh. Dice, Doña Concha era una señora que vivía ahí en un piso semi escondida y tal, que nadie hablaba de ella porque no se podía decir, pero todos nos íbamos con un taburete, nos íbamos a su casa y entonces allí ella nos contaba cosas, nos contaba tal, y dice, claro, aquella era nuestra maestra, porque era la que de verdad nos contaba cosas que a nosotros nos interesaban, que nos despertaba el interés, que claro, que Doña Concha era para nosotros, era, pues claro, el valor que tiene, ¿no? Y el agradecimiento que tiene un niño cuando de verdad tiene un maestro o una maestra con la que de verdad conecta y que de verdad es alguien importante para él, para su vida, porque eso le va a marcar para siempre. Entonces, muchos vienen a contarme las Doña Conchas. Uh-huh. y los maestros que vivían de esa manera semi-escondida y tal, pero que muchos padres llevaban a los niños. Entonces, una parte muy importante del documental para mí también era no acabar la historia en algo triste, uh-huh, en algo deprimido, en algo del pasado y olvidado y enterrado, ¿no? Sí, sí, sí. Sino el decir, bueno, realmente el trabajo que hicieron estas mujeres y también estos hombres no fue en vano, sirvió para algo quedó, uh-huh, algo tuvo que quedar. Y entonces a través de estos maestros y maestras que quedaron ahí y los que salieron fuera y los que pudieron continuar trabajando y los que siguieron defendiendo esta labor, pues algo se ha recuperado y de hecho algo ha quedado en la sociedad. Y yo creo que mucho de eso, no quiero abusar de la famosa segunda parte, pero me imagino que te interesaría contactar gente aquí en México, ¿no? Para ver qué historias hay, para ver qué les contaban los padres o los abuelos, para ver si hay fotos, para ver si hay películas, ¿no? Hay un documental de La maleta perdida, no sé si lo has visto. Sí, sí lo he visto. Pues bueno, por ahí con instituciones yo creo que se pueden hacer cosas que unan más todavía la historia que tú estás contando, que podría llegar a ser entre México y España. Si quieres lanzar la convocatoria, este es el momento. Dile a la gente qué es lo que necesitas y nosotros nos encargamos de contactarlos. La verdad es que me encantaría contactar con todos aquellos que tengan pues materiales, fotografías, archivos, historias preciosas que contar, que las habrá seguro. Entonces, pues que sí, que podamos contactar y que podamos pues rehacer la memoria de todo ese periodo. Y además con una finalidad, yo creo que es muy interesante, que es ver todo lo que nos interesa de toda esa época para ponerlo en marcha de nuevo, para hablar de ello, para pensar qué sociedad queremos ser, para pensar qué sociedad queremos ser en el futuro, qué les podemos ofrecer a los niños y a las niñas hoy de todo este legado que tenemos y que es precioso y maravilloso. Entonces, recuperar toda esa memoria y recuperar toda esa pedagogía creo que es una labor maravillosa que podemos hacer. Yo tengo una página web muy bonita que se llama lasmaestrasdelarepublica.com. Entonces, pues todas las personas que tengan interés sobre esta historia y que quieran saber más, ahí pueden encontrar. Incluso maestros y maestras que quieran hablar de esta historia en su escuela. Hay una unidad didáctica muy bonita para tratar de ello en la escuela. Y ahí también hay una página de contacto y hay está mi email en Transit Producciones, que es mi productora. Entonces ahí pueden contactar realmente. También tenemos un Facebook de las Maestras de la República y la verdad es que pues todas las personas, y un Twitter también de las Maestras de la República, o sea que todos los que quieran contactar y nos quieran contar su historia, pues estaremos encantados de recibirla y de ver cómo la podemos llevar a cabo. Y ya saben, si alguien quiere dar dinero también se puede, o sea, no estamos abiertos a que en lugar de tener un documental de 1 hora podamos tener uno de 1 hora y media, que
tenga un giro distinto. No quiero decir más profundo porque tu trabajo es muy profundo, pero sí que nos dé un poco más de libertad en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sería muy bonito poder hacer algo más largo, con más calidad, capacidad, con más tiempo, con más medios. Sería muy bonito poder buscar aquí también en los archivos históricos y tener acceso a todas esas imágenes que no sé cómo es aquí, pero en España es carísimo. Y la verdad es que hacer una labor de investigación y todo eso. Entonces, bueno, pues la verdad es que si nos quieren ayudar, pues sería fantástico. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Televisión bruta y estimulante. Conecta la TV. Una celebración de lo último. Con Chema Solari. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. La pertinencia de tu documental, que era algo que platicábamos antes de empezar la entrevista. Como ven, un trabajo tan pequeño en duración da para hablar y hablar y hablar de muchas cosas, lo cual siempre se agradece de una película, de un documental en este caso. No sé qué tan enterada estés de los problemas que ahora está viviendo México en las calles, y prácticamente en todo el territorio nacional. No sé qué piensas tú a la hora de que un tema que está desarrollado en un periodo muy específico del tiempo y de la historia española acaba hablando también del sistema educativo de un país como México. Ya nos descontabas hace poco de lo que ocurre en la propia España. ¿Cómo ves la universalización de tu tema? ¿Es preocupante? ¿Da gusto? ¿Da esperanza que el tema de la depuración, que podría transportarse perfectamente a lo que pasa ahora en México, el tema del desprecio a la educación pública acabe siendo tan universal y acabe cayendo de una manera tan oportuna en este momento dentro de la muestra de cine español en un país como México, que creo que está viviendo por lo menos el principio de un cambio? Yo la verdad es que en los últimos días, las últimas semanas, veía las noticias que llegaban de México a España y estábamos pues horrorizados, ¿no? Muy tristes. Lo que estaba pasando en Iguala era algo terrible. Es decir, bueno, no puede ser, ¿no? Una sociedad que ha tenido además también momentos tan interesantes intelectualmente, culturalmente como México. No puede ser que esto esté ocurriendo ahora, ¿no? Pero como decía antes, ¿no? Es triste, pero es verdad que conseguir los derechos cuesta mucho y perderlos cuesta muy poco. Entonces hay que estar permanentemente luchando por lo que uno quiere. A mí me parece muy bien que todo este revulsivo social que hay de decir basta ya. No queremos esto, queremos ser otra sociedad. Eso es el momento en España, lo hemos vivido también con la crisis económica de algunos momentos, con movimientos como el 15M, como muchas cosas que decimos ya está bien de corrupción, ya está bien de maltrato, ya está bien de pérdida de derechos. Yo creo que la sociedad mexicana seguramente también está en un proceso muy similar de decir basta ya, no queremos ser esta sociedad, queremos ser otra. Y en ese sentido la educación es un valor fundamental. Sin educación no se construye una sociedad ni se construye un país. Entonces necesitamos hablar mucho de educación y necesitamos que los políticos nos escuchen y apuesten por esa educación pública de calidad. Igual para los niños y para las niñas. Eso es fundamental. Y eso es un proceso que hay que poner en marcha ya porque no hay tiempo que perder. Porque el otro día me pasaba también una cosa terrible y preciosa, ¿no? A la vez, porque estaba en Nueva York y se me acercó una chica de Puerto Rico y me dice, Pilar, ¿cómo puedo hacer para que este documental lo vea mi tía?
Y yo me quedé así, digo, no sé, digo, ¿tu tía está en Puerto Rico? Me decía, sí. Decía, y lo que le pasa a mi tía es que está en una escuela Montessori, ella sola, en un barrio muy, muy degradado, porque hay muchos grupos en favor de la droga, hay muchos cárteles, mucha gente. Y muchas veces, pues gente muy complicada se pone a la puerta del colegio y trata de llevarse a los niños para mover droga, para vender droga. Y dice, mi tía está todo el día echándoles de allí. Dice, pero ellos se ríen de ella y le dicen, cada uno que tú pierdas lo gano yo. Dice, claro, dice, imagínate la lucha de esa mujer maestra por conseguir no perder ni un solo niño, porque cada niño que pierda sabe que va al vacío. Entonces, claro, rescatar a esos niños es algo fundamental y es algo que en el país no se puede permitir. El mundo, diría yo, ¿no? Claro, es que el mundo, ningún país debería permitirse eso con su infancia, con sus niños. Entonces, todo lo contrario, hay que educarles, hay que ayudarles, hay que sacar a los niños adelante y hay que construir una sociedad justa. ¿De quién es la frase? Recuérdame, más escuelas y mejores maestros, ¿te acuerdas? Sí, esto lo dice Carmen Agulló, que es una historiadora de la Universidad de Valencia. Dice que la República realmente por la que apostó fue por más escuelas y mejores maestros, que era una frase de máxima actualidad, porque en España y en muchos países del mundo todavía estamos esperando una sociedad que apueste por más escuelas y mejores maestros. Entonces realmente sí, es una necesidad vital de cualquier sociedad actual. Y bueno, pues yo creo que yo estoy encantada y feliz de que documentales como este puedan servir para que estemos hablando de esto y para que lo estemos cuestionando y pidiéndolo en las calles. Claro, no, nosotros felices de que, insisto, haya caído tan a buen tiempo en las calles de la Ciudad de México, que tanto queremos y que nos quieren arrebatar. No nos vamos a dejar, señores, pero ese no es el tema. Haremos otro programa sobre nuestras calles. Tu documental forma parte de la muestra de cine español que se exhibe en la Cineteca. ¿Cómo se escoge? ¿Cómo te llaman a ti para formar parte de la muestra? ¿O no te avisaron? ¿Te dijeron, te tienes que ir a México a promover tu documental? No, la verdad es que fue muy bonito, porque primero invitaron a la película. Entonces, tanto la Fundación SGAE como pues el Ministerio de Cultura Español invitaron a la película porque me contaron que estaban organizando una semana de una muestra de cine español y a mí me pareció estupendo. Pero luego, un poco más adelante, pasados unas semanas, yo creo que así un mes, me llamaron y fue muy bonito porque me dijeron, mira Pilar, hemos colgado el cartel de las maestras de la República en México y ha habido un interés increíble. Entonces pensamos que sería muy interesante que vinieras porque realmente hemos visto que hay mucha expectación. Entonces, ¿qué te parece si te vienes a México? Y dije, bueno, ¿cuándo? Ahora mismo. ¿Dónde firmo? Sí. Entonces, enseguida me vine para acá porque a mí me parecía una oportunidad maravillosa porque era esa conexión que había entre esta historia y entre esta parte de España y de México. Me parecía fundamental y poder tener la oportunidad de vivirla aquí en directo no me lo quería perder. Y estoy viendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 películas y 3 o 4 de ellas son documentales. Eso también es muy sintomático por el momento que está viviendo el cine español, que está pasando además temporadas duras, fuertes, ¿no? Cuestiones de impuestos, cuestiones de IVA, de recorte al gasto de cultura. Te da gusto que haya más documentales, hablando además de cosas muy parecidas. El documental Edificio España, que forma parte de la muestra, también recoge mucho de esta historia oscura del franquismo en España. ¿Te dice algo a ti que haya tantos documentales? Normalmente no ocurren este tipo de muestras. No, la verdad es que en España estamos viviendo un resurgimiento del género documental y además están haciendo propuestas muy interesantes. Porque, claro, también estamos viviendo un momento terrible a nivel de crisis económica. Realmente es muy difícil sacar un proyecto adelante. La mayoría de ellos no salen. Muchas películas, proyectos maravillosos se quedan por el camino porque no consiguen la financiación. Entonces, al final, lo que
conseguimos sacar, aunque sea con menos presupuesto, a veces no con todos los medios que quisiéramos, pero son documentales que sí nos ayuden un poco a contar la historia que estamos viviendo y lo que está pasando. Uh-huh. Entonces decir, bueno, si al menos no podemos hacer todo lo que quisiéramos, vamos a contar en qué situación nos encontramos, en qué momento estamos viviendo y qué está pasando en este país. Entonces, la verdad es que hay propuestas muy interesantes a nivel de contenidos y también a nivel formal. La verdad es que muchos de los documentales que vienen son propuestas también arriesgadas, documentales de creación, documentales que intentan reflejar la situación del país y de la sociedad actual también desde otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que animo a todo el que esté cerca de Cineteca estos días y que le apetezca a que venga, porque va a descubrir muchos planteamientos interesantes. ¿Has visto algunas de las películas? Pues sí, he visto algunas, sí. He visto la de David Trueba, que inaugura... ¿El artista y la modelo? No, esa es la de Fernando Trueba. La de claro. David Trueba es la que inaugura, que es Vivir es fácil con los ojos cerrados, sí. Que es una película... Curiosamente, fíjate, el año pasado esta película, Vivir es fácil con los ojos cerrados, ganó el Goya, la mejor película. No, tu documental también ganó, ya no lo dijiste. A mí se me pasó decirlo, lo siento mucho. No, te iba a decir que Las Maestras de la República también ganó el Goya, y las dos películas tratan de educación. Uh-huh. Las dos, los protagonistas son maestros y maestras, ¿no? Entonces, Vivir es fácil con los ojos cerrados es la historia de un maestro en los años 60... 66 dice por ahí la sinopsis. En España, y es curioso porque es un maestro que está buscando a John Lennon, pero es un profesor de inglés que quiere, que utiliza como pedagogía para los niños, para enseñarles inglés, las canciones, las letras de los Beatles. Uh-huh. Entonces quiere la traducción, entonces está buscando a John Lennon, que anda por Almería, por España, haciendo una película. Entonces es una historia basada... Que sí ocurrió, John Lennon sí estuvo ahí. Sí. Es una historia basada en hechos reales, y además es muy bonito porque al final cuenta que a partir de entonces todos los discos que editaron los Beatles en España venían con las traducciones para que los profesores pudieran usarlas como material didáctico. Sí, porque él llegó a John Lennon, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es una historia hecha también con mucho corazón, con mucha alma, y la historia de un maestro, ¿no? Entonces es una historia muy, muy interesante. Luego hay historias pues como La herida, que también es de Fernando Franco, que además también está aquí. Fernando estará también estos días presentando su película, y es una película desgarradora, muy fuerte pero muy interesante, con una actriz en un papel tremendo, pero es una historia de desgarro psicológico y emocional muy fuerte, y seguro que el coloquio con Fernando será fantástico. Y luego pues también Edificio España es otro documental que también, como tú decías antes, cuenta la historia un poco a través de lo que ha sido la burbuja inmobiliaria en España y las desgracias económicas que nos ha traído. Gran parte de los culpables de la crisis actual de España viene de ahí. Pues es una metáfora, ¿no?, de esa situación económica, de ese esqueleto de ese edificio que se va derrumbando, y además con lo que le sucedió a este documental, ¿no? Y es que fue secuestrado por un banco, ¿no? Porque ese edificio ahora es de un banco, y este banco pues secuestró la película porque no le pareció en ese momento que la metáfora fuera aceptable, y la tuvo secuestrada casi un año y medio, y finalmente se ha recuperado la película y ahora se puede ver. Y su director también está aquí con nosotros, o sea que también hará un coloquio interesante, y también participará Víctor Moreno. Víctor Moreno, director. Sí, entonces pues bueno, la verdad es que yo creo que muchas de ellas son... Sí, es que la verdad está todo. Yo preguntaba por tus favoritas, en caso de que te atrevieras a decir, esta me gusta más que la otra. La verdad es que la película de David Trueba me gusta muchísimo. Gente en sitios también es una película muy extraña, pero muy interesante. Gente en sitios también es una propuesta muy novedosa, muy arriesgada, pero también es un punto de vista muy distinto a lo que se ha hecho además en España siempre, ¿no? La plaga de Neus Bayús también la he visto, también es una película inquietante. Son 3 personajes que se mueven ahí en mundos muy distintos en la Cataluña actual. Entonces, son propuestas todas arriesgadas e interesantes, y reflejo de la sociedad española actual. O sea, que yo animo a todo el mundo que pueda que venga, porque creo que es una propuesta muy interesante. Sí, yo también voy a recomendar yo a manera muy... Me gustan todas las que dijiste tú, algunas no las he visto, me gusta la selección, pero sí quiero recomendar la Casa Emma Baquia de Óscar Alegría.
encuentran en algún momento una película hecha por Man Ray, el fotógrafo, el famoso fotógrafo y la peliculita, que no durará nada, se llama Emak Bakia. Y Óscar Alegría, en este papel de director personaje, ficción documentalista, dice, hombre, Emak Bakia en euskera quiere decir déjame en paz. ¿Por qué se llama así la película de un fotógrafo del cual no tenemos ninguna constancia? Un poco dándole la vuelta a la historia de John Lennon, no tenemos constancia de que Man Ray hubiera estado, y menos en el País Vasco. Existe esta casa y el documental es la búsqueda, hablando de búsquedas, hablando de encuentros, hablando de memorias perdidas, la búsqueda de la famosa casa en caso de que exista. No los voy a contar más. Y es una mezcla muy padre entre ficción documental, lenguaje onírico, fantaseo, documentación real con rigor. Es un trabajo también en cuestión de forma muy arriesgado. Yo quisiera recomendar ese de manera particular. Por lo pronto, tú estarás en la función de las Maestras de la República. El sábado a las 6 de la tarde. Muy bien, entonces quedan todos invitados. Quiero de nuevo agradecer a Pilar Pérez Solano haber aceptado venir a platicar con nosotros. Ha sido realmente un placer. Le quiero desear muchísima suerte con la segunda parte o la tercera, o si se vuelve una serie cinematográfica, creo que tenemos material, ¿no? Eso sería genial. Tenemos hasta para la precuela, ¿no? Con eso les digo todo. Material hay hasta para la precuela. Entonces, muchísima suerte en lo que podamos ayudar. Cuenta con Cine Garage para lo que necesites. Estaremos felices de pasarte contactos y no sé, a ver hasta dónde llegamos. Muchísima suerte con el documental Bienvenida a México y estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis de la película y que espero que os guste mucho. Seguro que sí. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.